Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula del curso de métodos cuantitativos y en esta cápsula veremos el tema de nuestro intervalo de confianza. ¿Ya? Por lo tanto, realizaremos un ejercicio para entender más a fondo cómo se puede resolver y cómo se puede llevar a cabo este ejercicio y más que nada para entender algunos detalles y cosas importantes del tema. ¿Ya? Así que vamos al ejercicio. Este dice: se desea conocer el tiempo de rotación de personal en una importante empresa multinacional dedicada a la restauración inmobiliaria. ¿Ok? Para lo anterior se tomó una muestra de artesanos, los resultados se exponen en la siguiente tabla. Y a suma de datos normales dice aquí. ¿Ya? Eh, y de partida nos piden que encontremos un intervalo de confianza del 95% para el verdadero promedio del tiempo de rotación de personal en la empresa multinacional. ¿Ya? Eso es lo que nos piden y aquí abajito están los datos. ¿Ya? Los datos son los siguientes. Está el tiempo en años, ¿cierto? Está el número de artesanos y como se pueden dar cuenta, son datos agrupados. Y en este caso están por rango. Por ejemplo, de 0 a 1 años tenemos 3 artesanos, de 1 a 2 son 7 y así con el resto de datos. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, en este caso son datos agrupados, por lo tanto, para cálculos de varianza, ¿cierto? Y promedio, vamos a tener que ocupar los que son para datos agrupados, ¿cierto? Para que no se ejecute mal el resultado, ¿ok? Por lo tanto, vamos a lo primero. Ya. Como el ejercicio nos dice que es una muestra, ¿cierto? Aquí nos dice, para lo anterior se tomó una muestra de artesanos, ¿cierto? Vamos a tener que usar, como he dicho anteriormente, el promedio para una muestra y también la varianza, en este caso muestral, ¿ya? Que en este caso es distinta cuando es una muestra que cuando es una población. Entonces, para el caso de, por ejemplo, una muestra, en el denominador vamos a tener que va a ser n-1 y no n como sería en el caso de una población, ¿ya? Eh, Así que vamos primero a calcular el promedio, ¿ok? Tenemos la fórmula aquí, ¿cierto? Y vamos a tener que ir paso a paso para ver qué nos va tomando como valor, ¿ya? Primero entonces el promedio lo tenemos acá, ¿ya? Vamos a tener x y hace referencia, ¿cierto? ¿Cierto? Quiero decir al número de artesanos, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, eh, lo primero sería, tenemos aquí el 3, ¿cierto? En este caso, 3. Y aquí va a ser por el promedio, cuando tenemos cierto dato en rango, ¿cierto? Tenemos que calcular el promedio de esos dos, que sería, en este caso, 0 más 1, ¿cierto? 1, y esto dividido en 2. Por lo tanto, eso nos da 0,5, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en cada dato, ¿cierto? En cada cálculo. Y esto corresponde, por ejemplo, 0,5 al rango de 0 a 1. Después hacemos lo mismo con el 1 a 2 y así. Y en este caso, dentro de la fórmula, vendría siendo el f sub i, ¿ya? Por lo tanto, hacemos eso con cada valor. Ahora, por ejemplo, tocaría más 7, que sería nuestro valor de artesanos, con tiempo de 1 a 2 años, ¿cierto? Y en este caso, tenemos 1 más 2 3, ¿cierto? Dividido en 2, eso nos da 1,5, ¿ya? Ahí, como pueden ver, tenemos que hacerlo con cada valor. Luego, tenemos aquí 11, ¿cierto? Más el promedio entre 2 a 5, que sería 2 más 5 7, dividido en 2 nos da 3,5, más 5, ¿cierto? Por el promedio del rango, que en este caso vendría siendo 6, ¿cierto? Y más el valor final, que vendría siendo 2 por el promedio de ese rango, que en este caso sería 8, ¿ya? Y esto dividido en la cantidad total de elementos, ¿cierto? Que en este caso vendrían siendo la suma de esto, ¿cierto? Ahí tendríamos 3 más 7, 10, 21, 26, 28, ¿cierto? 28 valores va a ser nuestra muestra total, ¿ok? Entonces, calculamos esto y tendríamos primeramente el promedio de nuestra muestra, ¿ok? Y esto, a ver.
sacando los cálculos, nos da un valor de, ya, a ver, esto nos da un valor de aproximado 3,446, ya, dejémoslo ahí, 3,446 va a ser nuestro promedio aproximado, ¿ya? Entonces, de momento, ok, tenemos el promedio, ¿ya? Y ahora vamos a hacer nuestra varianza muestral, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí la varianza muestral. Como pueden ver, la fórmula consta de el f sub i, que también se suele llamar marca de clase, el promedio entre un rango, ¿cierto? Por el valor que tengamos de artesano, ¿cierto? Y menos el promedio que acabamos de calcular, todo eso al cuadrado, ¿ya? Y en este caso, dividido en la cantidad de la muestra, ¿cierto? Menos uno, que en este caso va a ser 27, ¿ya? Y bueno, obviamente tomando en consideración la sumatoria que hace referencia a todos los valores de la muestra, ¿ya? Entonces, vamos con lo primero. Sería 0,5, ¿cierto? La marca de clase por, aquí vamos a tener 3, ¿cierto? Número de artesanos, menos 3,446, que sería el promedio que calculamos recién, ¿cierto? Al cuadrado, ok. Luego sigue, tenemos 1,5, ¿cierto? La marca de clase, el segundo rango, por 7 menos el 3,46, ¿cierto? Y todo esto al cuadrado, ¿ya? Aquí como pueden notar que esté al cuadrado, también es bueno, entre comillas, si se puede decir así, porque en el caso de que dé un valor negativo, como lo es en este caso, ¿cierto? Como está al cuadrado, sí o sí va a quedar positivo, entonces hace que el valor nunca dé problemas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, retomando, ¿cierto? Vamos en el rango del 7 y como pueden ver se entiende que se sigue la sumatoria, por lo tanto hacemos esto hasta llegar al último valor, ¿ya? Que en este caso vendría siendo la marca de clase del rango de 7 9 años, en este caso sería 2, ¿cierto? 8 quiero decir. Tenemos 8 por la cantidad que era 2, ¿cierto? Y menos el promedio que es 3,446. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ya, entonces ahí tenemos la sumatoria, la parte del numerador. Y esto va a estar, como les dije, todo dividido en 28 menos 1. O n menos 1, que sería la muestra en base a los datos, ¿cierto? En este caso nos da 27, ¿ya? Por lo tanto, hacemos el cálculo, ¿cierto? Detalladamente para que no se nos pase nada en la calculadora, ¿cierto? Y en este caso nos va a dar un valor de aproximadamente 4,6915, ¿ya? Va a ser el valor de nuestra varianza muestral, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos los primeros datos que nos sirven para lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Que efectivamente encontrar un intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Así que ya al menos tenemos esos dos datos que nos sirven para más adelante. Ahora bien, como no conocemos la varianza real, ¿cierto? Vamos a tener que usar la distribución t-student para encontrar nuestro valor de la tabla, ¿cierto? Nuestro valor, en este caso, t, ¿ya? Cuando hablamos de la tabla t-student, hacemos referencia a un estadístico t, ¿ya? En este caso, el estadístico t se rige por lo siguiente, ¿ya? El t va a tener dos casillas, por decirlo así, que va a ser respecto a un alfa, ¿cierto? Dividido en 2 y a los grados de libertad menos uno. Vamos a ponerle G menos uno, ¿ya? Para buscar el estadístico, ¿cierto? En la tabla. Entonces, sabiendo esto, vamos a decir que, ¿cierto? Tenemos el intervalo de confianza al 95%, por lo tanto, uno menos alfa, eso es 0,95, ¿cierto? Y pasamos ese porcentaje a decimal. Por lo tanto, vamos a tener que alfa
es 1, ¿cierto? Menos 0,95, lo que vendría siendo la diferencia entre eso, que sería 0,05, ¿ya? Y como según el estadístico de Steven tiene que estar dividido en 2, vamos a tener que eh, AC alfa, ¿cierto? Dividido en 2 va a ser 0,025, ¿ya? Entonces tenemos el alfa dividido en 2, ¿cierto? Y además los grados de libertad van a estar sujetos a la muestra. En este caso, como eran 28 datos, nuestro G-1 va a ser 27, ¿ya? Va a ser el valor de 27 para buscar en la tabla test event, ¿ya? Ok, entonces una vez teniendo los datos, vamos a buscar en la tabla. Entonces vamos a la tabla a buscar este valor, ¿ya? A ver, voy a compartir la tablita para que podamos ver que efectivamente debería ser cierto estadístico, ¿cierto? En base a lo que tenemos. Tenemos, ¿cierto? El alfa dividido en 2 es 0,025 y grados de libertad 27, ¿ya? Entonces vamos a ver qué debería ser, ¿ya? Aquí como pueden ver está la tabla de valores y tenemos que buscar eh, en este caso el R son los grados de libertad, ¿cierto? Entonces buscamos primero 27 en la columna y después vamos a ver el alfa, que en este caso debería ser el 0,025, ¿ya? Grados de libertad era 27, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estamos en esta fila y nuestro valor vendría siendo el siguiente, ¿ya? De 0,025 vamos a tener el 2,0518, ¿ya? Entonces, en base a nuestro estadístico T, ese va a ser nuestro valor para ocupar en nuestra fórmula siguiente, ¿ya? Así que 2,0518 o también aproximado puede ser 2,052, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a la pizarra de nuevo, ¿ya? Ahí, ahí está, ¿ya? Entonces, voy a borrar un poquito. A ver, vamos a borrar todo. Ya, ahí está. Entonces, datos importantes, ¿cierto? Datos importantes que calculamos el promedio. Ok, eso está bien. Es 3,446. Nuestra varianza muestral, que en el caso, ¿cierto? Como es una muestra, se escribe con la letra S. Este es el valor de 4,6915. Y lo que calculamos recién, ¿cierto? Que nos va a ayudar para el intervalo de confianza, que vendría siendo lo vamos a escribir como U, ¿ya? Se escribe como U. El estadístico que calculamos recién en base al alfa dividido en 2, ¿cierto? Y los grados de libertad. Y este nos dio 2, ¿cierto? 0,0518, que aproximado podemos dejar sin problemas como 2,052, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los datos más importantes, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer el intervalo que nos están preguntando, ¿ya? Para un intervalo, ¿cierto? De este tipo, cuando estamos hablando de una muestra, vamos a tener que ocupar el siguiente formato, ¿ya? Vendría siendo lo siguiente, ¿ya? Eh, el intervalo sería el promedio menos SU, ¿cierto? Que calculamos recién, por la varianza muestral, ¿cierto? La raíz, ¿cierto? La raíz de la varianza muestral. Y todo esto dividido en la raíz de n. En este caso vendría siendo la muestra, ¿ya? En este caso, el lado como negativo, por decirlo así, el promedio menos eso, y en el límite superior vendría siendo lo mismo, pero con su conjugado, ¿cierto? Más eh, la misma expresión, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos nuestro valor del intervalo de confianza con un 95%, ¿ya? Entonces, ahora tocó reemplazar, ¿cierto? Por lo tanto, vamos acá abajo. Esto vendría siendo el promedio primero, 3,446, ¿cierto? Menos 2,052
Y aquí le sacamos la raíz al 4,69, ¿cierto? A ver, en este caso, raíz de 4,6915 vendría siendo 2,1659, o también lo que podríamos dejarlo en el valor de 2,166, ¿ya? Sin mayor problema. Entonces, ahí tenemos lo primero. Y esto dividido en la raíz de la muestra tenía 28 datos, por lo tanto, 28, ¿ya? En este caso, el límite inferior, y hacemos lo mismo para el límite superior, ¿cierto? Entonces, promedio, ¿cierto? Lo mismo, más en este caso, el 2,052 por 2,166 y dividido en la raíz de 28, ¿ya? Entonces, vamos a calcular ese valor. A ver, ahí sí, ya. Ahí queda un poquito mejor. Entonces, vamos a ver qué nos da esto, ¿ya? Si calculamos esto, nos debería dar, a ver, 3,446 menos, tenemos 2,052 por 2,166, ¿cierto? Y todo esto dividido en la raíz de 28, ¿ya? Entonces, el límite superior, e inferior quiero decir, nos va a dar un valor de 2,60, en este caso, 2,6060, ¿ya? Ese sería el valor del límite inferior, ¿ya? 2,60, ya. Ese es el límite inferior, ¿ya? Y ahora, calculando el límite superior, vamos a tener que, en este caso, cambiamos simplemente el valor del signo negativo a positivo, ¿cierto? Y aquí ya nos va a dar el valor de 4,2859, ¿ya? 4,2859, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener nuestro eh, intervalo que nos estaban pidiendo en un principio, ¿ok? 4,2859, que también se podía dejar como 4,2860 porque se podría aproximar, pero no hay mayor problema en dejarlo así, ¿ok? Eh, como vayamos aproximado, mejor dejemos este como 4,2860, ¿cierto? Y ahí quedaría ya terminado nuestro intervalo de confianza, ¿ok? Ahí estaríamos respondiendo a la pregunta que nos estaban pidiendo en un principio.